En los videojuegos siempre habrán curiosidades y misterios de todo tipo que nunca pararán de descubrirse. Pero si esto sucede incluso con aquellos juegos que se encuentran a la vista de un público muy amplio, ¿qué sucede con aquellos que pasan mucho más desapercibidos? Pues este es el caso de Patapon, y el del video de hoy. Hola a todos. En el video de hoy iré explicando una gran parte de las curiosidades y teorías de Patapon, que rondan por todo internet, desde las más conocidas y comunes, hasta las más raras y tétricas. Ya con la intro finalizada, podemos comenzar con el video. Una duda que alguna vez se nos vino a la cabeza desde Patapon 2, es cómo lucen realmente los héroes sin sus máscaras. Si bien usando hacks se puede ver que detrás de las máscaras no hay nada, la pregunta va más enfocada en cuanto a lore, y deja lugar a la duda de que si los Uber y los Dark Heroes tendrán sus correspondientes rostros, o si estos tendrán algún tipo de modificación. En la comunidad se crearon varios mods sobre todo para Patapon 3, los cuales traen tanto cambios menores como mejoras gráficas y de balance, así como cambios mayores que traen nuevos niveles, campañas e incluso jefes. Estos mods son una de las razones por las cuales la comunidad sigue activa sobre todo en el online. A diferencia de las otras entregas, Patapon 3 posee un metrónomo que suena de fondo en todas las misiones. Esto ayuda a que se pueda seguir el ritmo y hacer combos perfectos más fácilmente. Si bien Vigorosa actúa y habla como una mujer, en el propio juego se aclara que es en realidad un hombre, ya que no solo Murciegante se refiere a él como padre, sino que también se explica que Vigorosa, en el pasado era el rey Eagle. Muchos se confundieron respecto a su verdadera identidad, pero incluso se piensa que esto es un efecto causa de la máscara, ya que las máscaras de los archienemigos tienen la capacidad de mezclar y borrar los recuerdos, así como también cambiar por completo la personalidad de su portador. Las serpientes cósmicas son una familia de jefes sin utilizar, que se encontraron en los archivos de los DLCs. Las respectivas bestias en orden de menos a más fuertes son nombradas Varos, Garos y Guaros. Y según la descripción de sus misiones, estas serpientes son seres fusionados con el propio cosmos, y solo harán aparición ante aquellos que se atrevan a desafiarlas, para después destruirlos. Se tratan de posiblemente los jefes más grandes que hayan existido en la franquicia, ya que incluso en batalla no se puede apreciar su modelo completo. De hecho, este está sin terminar, porque su parte delantera por sí sola no entra en toda la pantalla. Las razones por las que no se incluyeron no son conocidas, además de que no son los únicos con esta mala suerte, pues originalmente, Gaduru también tenía planeado hacer aparición en Patapon 3. De esto ya había hablado en mi video de curiosidades, pero para resumir, técnicamente hay armas que son imposibles de obtener sin la ayuda de hacks, o del oculto debug mode. La gran mayoría de este equipamiento es de Patapon 1. Aunque además de esto, también se pueden encontrar los ítems clave de Patapon 1 en esta segunda entrega, posiblemente para probarlos en el desarrollo temprano del juego, pero quién sabe para qué. Como es de esperarse, en la tercera entrega también existe equipamiento, y algunos adornos sin utilizar. Entre estas armas se pueden encontrar la lanza de Poseidón, las garras de Yellow Gargsorn, las garras de Tigre Bengala, la guadaña de Alma Muerta, las garras trinchadoras absoluta y la guadaña absoluta de Luna Mortal. También se puede encontrar equipamiento de Patapon 2, posiblemente usado en la fase más temprana de desarrollo.
Vuelo sin par es el nombre de la habilidad definitiva de Mosglotón. Si este no tiene sentido, es por ser una mala traducción, pues mosca en inglés se escribe fly, la cual es la misma forma de decir vuelo. La habilidad obviamente se nombra mosca sin par. Ya había hablado de qué significa patapón en el video de curiosidades. Sin embargo, muchos decían que en francés patapón significa niño. Incluso de ser cierto, eso no tiene sentido, ni relación con el juego. Egapón es un comercial japonés que promocionaba Patapon 3 en sus primeros días, y es una parodia con un estilo de humor muy bizarro y absurdo, muy común de Japón. Patapon 3を俺が占拠してやる。エガポンサガー。エガポン。エガポン。エガポン。El protagonista de esta parodia es Hideharu Egashira, un popular comediante japonés. Y curiosamente, la página de este comercial aún sigue abierta. Si bien no se sabe con exactitud la edad de ninguno de los personajes en la saga, Meden hace mención sobre esto en Patapon 2, pues presume de ser alguien mucho mayor que Ormen Carmen, cuando se dice que este último vivió por centenares de años. Existe un segundo final desbloqueable para la historia de Sirena Sivia, en el cual, el héroe la ayuda para que pueda recordar quién era originalmente y que ésta se libere de su maldición. Para conseguirlo, tenemos que elegir aquellas opciones y diálogos a lo largo de la campaña que la involucren a ella, para que al final tengamos este final disponible. Una recompensa que obtendremos por esto, es que la princesa se mueva a la guarida, junto a la Jeropuerta. Luego del fin de los créditos en Patapon 3, aparecerá una pantalla en negro solo con los nombres de las licencias del juego, mientras se puede escuchar algo de fondo. Los sonidos aparentan ser de cadenas y objetos cayendo en el mar. Sería evidente que esto se trate de anclas y algún tipo de barco, pero entonces, ¿qué se supone que significa esto? Pues lo más probable es que sea una referencia a las escenas post-créditos de los dos anteriores juegos, más relacionado al primero en donde los Patapons construían el barco que usarían en el 2. Sin embargo, fuera de esto nunca se dan indicios de qué se puede estar construyendo, y para qué. E incluso si se tratase de un barco, no se sabe cuál es su intención objetivo con este. Se dice que acabamos con gran parte de la especie Dodonga, lo cual explicaría por qué en Patapon 3 el que encontramos se encuentra en tan malas condiciones. Mucho se teorizó de la posible identidad del lobo rabioso, pero la que suena más convincente es la cual cuenta que su verdadera identidad es Makoton. Pues en la campaña, poco después de la presumible muerte del lobo, Plata Osipon cuenta la historia de Makoton, para que, seguido de esto, mencione al lobo diciendo que este está muy relacionado al héroe, y que antes era conocido por otro nombre, lo cual es una muy obvia indirecta, además de otras pruebas y pistas, como el rencor absoluto que siente por los Patapons y el héroe. Por lo que si lo vemos de esta forma, la historia del lobo rabioso se escucha como algo mucho más trágico. Buscando entre más contenido sin usar de Patapon 3, se pudo encontrar un tema titulado Hitan Patan, el cual como dije es un soundtrack sin utilizar.
Pero este no es el único, pues también hay otro tema, el cual es un remix del tema Jojo y Yaja, también conocido como el tema de Gigantus. Y si bien estos son los más relevantes, hay más material de audio sin utilizar, como la música que debía sonar cuando ocurre un empate en un versus, o la antigua música al superar una mazmorra, que solo se utilizó en la demo. A pesar de que aparecieron recién en la segunda entrega, los Torripons en realidad son una clase de guerreros muy antigua, que participaron en antiguas batallas y guerras. Y esto no es una teoría, sino que esto se puede apreciar en la propia cinemática principal de Patapon 1. Resulta curioso el cómo algunas unidades pueden portar con armas de fuego, como cañones y obuses, además de usar equipo de alta tecnología como carros de combate mecánicos, y armas láser, equipamiento que aparece sin explicación en el inventario. Esto se presta a interpretar que los mismos Patapons fueron quienes fabricaron todo el equipo, pero, ¿exactamente de qué manera? ¿Será que ellos tenían conocimientos e invenciones de las cuales nunca supimos nada debido a la caída de su reino? Más de uno esperaba poder usar a los Torripons en Patapon 3, aunque este no fue el caso. Y debido a las predecibles preguntas sobre su ausencia, en una entrevista, sus desarrolladores afirmaron el no haberlos incluidos debido a temas de balance. Pero hablando más adentrados en el lore, y sin una explicación de la desaparición de estas unidades, se cree que en la historia los Torripons en realidad desaparecieron a causa de la maldición y del caos producido por los archienemigos, cuando se abrió el receptáculo. Aún después de su presumible muerte, Lobo Rabioso seguía haciendo aparición en el laberinto de la contención, lo que abrió la puerta a todo tipo de teorías. Por un lado, se decía que su reaparición era solo parte del gameplay, y no va conectado con la historia principal. Por otro lado, se creía que Lobo Rabioso no fue asesinado, sino que fue encerrado en el laberinto, para que solo pueda vagar perdido por allí, y no estorbe los planes de Murciegante y Viborosa. Actualmente se pueden encontrar capturas y archivos, que son provenientes de la beta de Patapon 3. Y estos muestran varias características que se quedaron únicamente en esta versión temprana del juego, como los medidores de misiles, y las probabilidades del clima en las misiones. En uno de los trailers de Patapon 3, en la parte donde se presentaban las siluetas de los héroes oscuros, se les podía apreciar portando con armas muy distintas. Estas armas, evidentemente se tratan de varios tipos de polearms, o por su traducción, armas de asta, y se usan de forma similar a como Goyari lucha utilizando picas y jabalinas. Además de que la curiosidad no acaba ahí, sino que también se han encontrado varias ilustraciones promocionales, entre las cuales, la de principal interés es esta. Más allá de muchos detalles curiosos que habrán notado, efectivamente no solo se puede ver a personajes como Viborosa, Tortugosa y Murciegante portando las mencionadas armas de asta, sino que también se pudo confirmar que son los mismos modelos utilizados en el tráiler. Se cree que los maestros Tonkampon y Ragazapon fueron guerreros que actualmente están fuera de servicio.
A Gazapon se le adjudica esto por su gran habilidad y facilidad que tiene al usar el cuchillo, junto al hecho que existe equipo en el juego, como el espadón de carnicero, y el sombrero de gallo añadido en Patapon 2, un obvio sombrero de chef. Y por parte de Tonkampon, más allá del enorme martillo que también utiliza con sencillez, y de su conocimiento sobre metales y armamento mágico, es también por el hecho de ser el único de Capón que no se le vio en combate, algo bastante inusual. La infección fue un error que afectaba de manera permanente las partidas de Patapon 3. Y lo que causaba era el congelar el nivel del armamento que obtendrías de los cofres. Es decir, que todas las piezas que obtengas de cualquier cofre, se mantendrían en el nivel que tenía tu héroe, al momento de ser infectado. El plot twist de la historia es que esto no se trata de un error, sino de un protocolo de defensa que ejecutaría el juego cuando detecte cualquier intento de hackeo, para evitar que obtengas equipamiento de un mejor nivel como castigo. Actualmente puedes ser infectado, y esto se puede activar si el juego detecta que llevas un héroe con un nivel que supere los límites, o si llevas equipamiento de un nivel mucho mayor al que podrías conseguir en ese momento. Aunque esto también te podía suceder si perdías la conexión con el líder de una partida online, en medio de una misión, algo muy alarmante para muchos en su momento. Actualmente existen muchos métodos para curar, e incluso ser inmunes a esto, como parches, configuraciones o incluso mods. De esto ya hablé en mi reseña de Patapon 1, pero de lo que va, es que la profecía cuenta que cuando los Patapons logren ver eso en el confín de la Tierra, el evento causaría la caída del Imperio Sigotón. Además de eso también es contado por Gon, que el día que los Patapons se recuperen y vuelvan a marchar, envolverán la Tierra en la ruina absoluta. Por un lado se dice que la profecía Sigotón en realidad se refería a la venida del demonio Gorl, invocado por la propia reina Karma, lo que causaría la auténtica caída del imperio. Mientras que por otro lado, la profecía contada por Gon, se dice que hace referencia a los sucesos ocurridos en Patapon 3, luego de que los Patapons abrieran el receptáculo. A pesar de no ser muchos, Patapon hizo cameos y fue referenciado en algunos juegos. En la primera entrega de Little Big Planet, podíamos comprar un traje de DLC de un Patapon. En un juego gratuito de PlayStation Vita, llamado Destiny of Spirits, podíamos conseguir algunos héroes de Patapon 3, en un paquete de tiempo limitado. En un juego mucho más reciente, Astro's Playroom, de PS5, hay una referencia a estos personajes. Y por último, su aparición más célebre, en PlayStation All-Star Battle Royale, los Patapons hacen cameos y son referenciados en varias ocasiones. Primero haciendo aparición en el escenario de Hades de God of War. Y por segunda vez en el escenario de Ape Escape, donde salen por breves momentos luchando contra Shiokina. Además de que, entre todo el listado de ítems que hay en el juego, se encuentra la guadaña de Gon, o la guadaña del gran dios, y como se imaginarán esta realiza los icónicos ataques de tornado. Se dice que en el doblaje ruso de Patapon 3, Mosglotón y Vivorosa son interpretados como mujeres. Patapon suele tener muy malas traducciones, y lo del cambio de género a algunos personajes es algo que se ve repetidas veces en la traducción al español. Sin embargo, la confusión puede tener sentido con Vivorosa, pero con Mosglotón
Además de que es curioso siendo que se implica que este cambio se mantiene durante todo el juego, y no solo en algunos diálogos como en entregas anteriores. Si bien en todas las entregas se les menciona a Van Tatepon y Don Yumipon, solo en Patapon 3 se menciona al antiguo héroe Yaripon, el cual se llamaba Gan. Sin embargo, en ninguno de los juegos se cuenta qué sucedió con él, y nunca se le ha visto. Se cuenta que, lo que escuchamos al final de los créditos de Patapon 3, puede estar relacionado con lo que sería, el cierre del libro. ¿Y a qué libro se refieren? Pues, a los que contaban las leyendas e introducciones de los dos anteriores juegos, ya que curiosamente, Patapon 3 es el único que no cuenta su introducción a través de un libro. A diferencia de otros jefes, los gigantes no son solo bestias o animales salvajes, sino que estos llevan armaduras, varias armas y algunas otras características como vendajes y cinturones, las cuales son equipo que solo pudo ser fabricado por seres con inteligencia. Pero ¿quién más podría dotar a estos seres con todo ese equipamiento más que los propios gigantes? Por lo que se podría interpretar que fueron una raza de seres más inteligentes que simples animales salvajes, pero en ese caso, ¿por qué en Patapon 3 los encontramos en esas condiciones tan deplorables? Pues se cuenta que estos seres vivieron épocas mejores, donde fueron más numerosos y prósperos, incluso con posibles líderes y monarquías, debido a la existencia de jefes como el Rey Gigante y Terantus. Sin embargo, sus días de gloria quedaron muy lejos, y actualmente se encuentran casi extintos, esto último confirmado por la descripción de la misión de Terantus. Se podría teorizar que todo estuvo relacionado a los archienemigos, o a la escasez de alimento, pero en general la información real que se puede conseguir es muy limitada, y tanto sus orígenes como las razones de su extinción son desconocidas. Sabiendo que los Patapons son una tribu monoteísta al solo adorar a un único ser supremo, algunas personas relacionaban los sucesos ocurridos en el juego con una guerra cristiana, ya que los Patapons estuvieron dispuestos a enfrentar a otras tribus con tal de cumplir con sus creencias, encontrar el confín de la tierra, el cual tiene un concepto similar al del paraíso, ya que en este podrán encontrar lo que sería la felicidad absoluta. Además de eso, el también expandir su tribu, en nombre y el honor de su único Dios. Ormen Carmen es un personaje muy singular, no solo por sus habilidades, sino también por el hecho de supuestamente haber vivido por varios centenares de años. Debido a esto, se creía que Ormen podía tratarse de algún ente mítico, más específicamente de un Ossipon, muy similar al Ossipon oscuro. Pues ambos comparten habilidades similares como el vuelo, la magia, y estar relacionados a demonios, además de controlarlos. Además de que este es el líder de la tribu Carmen, tal como lo es Dark Ossipon para los oscuros. Esto podría explicar cómo es que posee poderes mágicos, y cómo se convirtió en el principal líder de la tribu, claro, además de adorar a los demonios de Tanisutan Carmen. Cuando incendiamos el carro donde Lady Meden es secuestrada, esta soltará un diálogo algo extraño. 7. Gran taco, Meden estaba tan loca. Por favor, castígame como gustes. ¿Qué? Pero algo que no muchos saben es que en inglés, este texto es considerablemente distinto. Pues si los comparamos, se puede destacar que en inglés, esta grita de horror al sentir las llamas, mientras que en español solo suelta un breve suspiro. Y además de eso, en inglés su último renglón, sí le dice al Ser Supremo que la castigue como guste, pero en español también se le agregó un, por favor, que está de más. Por la forma en la que lo hicieron incluso pareciera estar hecho adrede, pero la traducción al español la arruinó, volviendo algo incómoda y graciosa, una escena que se suponía debía demostrar el arrepentimiento y la culpabilidad que sentía Meden en ese momento. Solo disponible dentro de los archivos de Patapon 3, podemos encontrar una unidad sin usar llamada Dummy, el cual como su nombre indica, es un objeto de prueba usado por los desarrolladores.
Solo se encontró de estas unidades en Patapon 3. A lo largo de la franquicia, hubieron varias misiones que eran imposibles de completar al primer intento, o sin usar métodos más específicos. Sin embargo, se han descubierto otros métodos poco convencionales para poder completar algunas de estas. Por ejemplo, podemos completar la misión, Desesperación Absoluta, sin usar la catapulta, si es que vamos con unidades lo suficientemente fuertes y aptas para la misión. Sin embargo, esto causará que se salteen el resto de misiones, como el de recuperar la catapulta, y las de enfrentar a los generales Carmens, para pasar directamente a la misión en la que Meden es secuestrada. Otra misión también es en la cual Gon nos enseña a usar el milagro de la lluvia, pues con ayuda de un héroe Tatepon, y mucha, pero mucha paciencia, podemos matarlo. Aunque esto no tiene efecto alguno en la campaña, y no es nada recomendable. Pasaron muchos años desde su salida, y fue hace poco tiempo que esta curiosidad fue descubierta. Pues se puede iniciar una nueva partida con ciertos peinados especiales. Para ello tendremos que darle a nuestro héroe uno de varios nombres en específico, de los cuales en total hay 7. Es indispensable que además de esto, también selecciones que sí, cuando te pregunten si piensas en ser único. Y con eso funcionará este truco tan simple pero curioso a la vez. El único inconveniente es que tan solo uno de estos peinados es accesible para cualquier versión, el cual es el que lleva por nombre Rolito, el nombre del ilustrador principal de los juegos, y este le dará al héroe un peinado de foco o bombilla. Los otros nombres incluyen peinados con la forma de un cuerno de Macedonga, una clavija, un ovni, un bol de ramen, un web y una máscara Carmen. Sin embargo, estos son exclusivos de la versión japonesa, por lo que no son igual de accesibles. Agradecimientos especiales a Frank J. y a la comunidad. Este será la única voz asistente que usaré en los vídeos. Nos veremos luego.